Hay que cambiar el modelo. Richard, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna. ¿Cómo ves la situación política? Lima dice que las cosas ya se han calmado, que la protesta ha mainado y que han triunfado contra los movimientos sociales que se han dado en el sur del país. Bienvenido a Radio 1. Fernando, buenos días. Un gusto, como siempre, poder dialogar con Radio 1 y a través tuyo saludarle al pueblo valiente de Tacna, la ciudad heroica. Siempre es un gusto y un placer poder conversar. Lo primero sobre la abstracción que haces, definitivamente que es un error gravísimo que se pretenda ver el problema social que hemos vivido como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Donde hay ganadores y perdedores, porque no se dan cuenta que al final perdemos todos, porque esto es nuestro país, es nuestra patria. Si queremos hacer una analogía, esto es como si fuera una familia, un hogar, donde lamentablemente hay problemas de familia, hay problemas de pareja, y que han llegado al extremo inclusive de violentarse, ¿no? Y hay afectados porque eso afecta directamente al sostén de la familia, y cuando hay clima de violencia definitivamente que tenemos que más bien poner las barbas en remojo. Y esta situación de creer que han ganado y que tienen un mensaje erróneo de lo que está representando el problema social es absurdo y es irresponsable, porque lo único que han hecho es patear el problema para más adelante. Acá no se está solucionando nada, al contrario, debería ser más bien una oportunidad para darnos cuenta que el fenómeno social que se ha dado durante estos más de 2 meses de movilización es en realidad una especie de ola que está viniendo de las poblaciones rurales, manifestadas abiertamente desde comunidades campesinas, centros poblados, caseríos, y que nos está interpelando como sociedad para decirnos que el Estado ha estado ausente durante todos estos años, que supuestamente había una burbuja económica, que es cierto, y eso también hay que reconocer, que nuestra economía ha crecido, que tenemos buenos indicadores macroeconómicos, que ha mejorado nuestra economía, pero eso no ha chorreado a todo el otro sector del país, ¿no? Estás usando palabras de Toledo. No sería lo apropiado, ¿no? Pero siempre hablan respecto al modelo económico del famoso chorreo, ¿no? Claro, pero que quizás el término más adecuado sería que haya habido una equitativa distribución de la riqueza, ¿no? Claro, o sea, una distribución. Mira, donde ahí yo tengo unos reparos, ¿no? Que me refiero al hecho de que los beneficios tienen que ser en función del trabajo. Si yo trabajo más, por ejemplo, Fernando Rondinel se ha levantado a las 6 de la mañana para que esté en los medios, o mucho más temprano, y está trabajando desde esa hora, y trabaja hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Yo en cambio de repente me estoy durmiendo hasta las 8, pues solo trabajo unas cuantas horas, evidentemente voy a tener menos ingresos. Eso es una cuestión objetiva, porque ahí viene el otro error y el otro fantasma de la izquierda, ¿no? Ponernos a todos en el mismo nivel, con el mismo esfuerzo, y el esfuerzo tiene que ser retribuido con beneficios, ¿no? Pero a ver, ese es otro tema que seguramente vamos a discutir en algún momento. Pero a lo que voy es a la irresponsabilidad del Congreso de la República, ¿no? Y te lo dije en varios programas, están ahí mis columnas, inclusive podría no pecar de infidente, pero se lo manifesté abiertamente a la propia presidenta de este escenario, que no iban a aprobar el adelanto de elecciones, que los congresistas no querían irse, y que era una situación totalmente irresponsable, porque para empezar es indolente frente a los problemas del país. No se puede hacer una democracia, en una democracia, no puede haber muertos de esa naturaleza, tal cantidad, que nos vuelve a interpelar nuevamente como sociedad. Entonces, esta es la muestra de la indolencia del Congreso, que simplemente su angurria por el poder. Y tú decías hace un momento, ¿no? Los iPhones, la comida. En realidad son las gollerías, el boato, los privilegios de gente muy mediocre, pues, Fernando, vamos a ser claros. Es fácil de ver, hay que revisar su hoja de vida, es público esa información, porque cuando uno ingresa al Congreso declaras cuáles han sido tus ingresos, y tú lo tienes el mío, ahí está, es público. Entonces, si una persona no ha destacado en el mundo profesional, en el mundo empresarial,
y de la noche a la mañana se sacó la rifa porque el arrastre de un candidato lo llevó a ser congresista. Hoy día tenemos la miseria, pues justamente de esa gente que se aferra con uñas y dientes a ese boato, a esas gollerías, a esos privilegios y a toda la parafernalia que hay detrás, ¿no? Del gran honor que debería ser un representante, ¿no? De la población, ser un congresista, ser un parlamentario. En realidad es un gran honor, pero no, esta gente no tiene ni siquiera la talla para poder responder, ¿no? Es lamentable porque es de todos lados, ¿ah? De la extrema derecha y la extrema izquierda, con una pequeña ventaja tal vez, porque en el caso de Montoya y todo gente de lo más rancio del Congreso siempre han dicho que no quieren irse, ¿no? Han sido los únicos sinceros en este tema, los demás se les ha notado una hipocresía tremenda. En el caso, sobre todo a los de Perú Libre, claro, a los de claro, la izquierda, claro, tremendos sinvergüenzas, ¿ah? Porque han estado enarbolando banderas que luchan por el pueblo, pero son los primeros. Ayer en el reportaje lo viste al hermano de Vladimir Cerrón, el desparpajo de responder cuando le preguntaba de por qué, si le parecía obsceno que tengan todos esos beneficios, ¿no? Siquiera debería tener la decencia de reconocer que son privilegios que no tienen el resto de personas, ¿no? Y que no está de acuerdo, era de repente hasta más diplomático, pero tratar de negar que ellos no comen, dice, ellos solamente han ido a ver el menú, han ido a estar viendo el buffet, ay, qué cosa había, después iban a ir a comer, que solo tomaron agüita, y Kelly Portalatino decía, solo probé un postre, igual pagan 85 soles, ¿no? Por cada uno, así comas un postre cuando vas a un buffet, comes un platito, o 3 horas. Comes todo, entonces mejor hubiera así que coman bien para que... No, pero es que... Te lo digo como congresista, no, ojo, no, a ver. He sido congresista. Sí, mi padre también era congresista, el 85-90, y recuerdo haber ido al Parlamento, haber ido a las cafeterías, que antes quedaban dentro, ahora me parece que quedan fuera, y que cuando pedía algo, firmaba la cuenta del parlamentario, y mi padre me decía que eso pasaba a descontarte de su sueldo. O sea, les descontaban del sueldo lo que comían. Ahora no, es aparte les dan eso. No es que 80 más, comes, firmas y te lo van a descontar del sueldo. No, es gratis. Aparte, tu sueldo no te lo toca a nadie, completito. Antes, por lo menos, descontaban, pedían un café, un jugo a la propia curul, firmabas un papel y te descontaban. Hoy ya les parece que se zurraron en eso y te pagan completo todo lo que tú puedas comer. Todavía es en campeonato, quien come más, problema de cada uno, ¿no? Porque te la ponen gratis. Y eso fue también en mi gestión parlamentaria, ¿no? Recuerdo muy bien los descuentos, porque al final llega tu boleta de pago y ahí aparece y puedo mostrar. Yo sabía de eso porque a mi padre le llegaba, oye, tú has comido, tú has pedido esto, tú has pedido esto. La verdad pasa Pero eso. Claro, como corresponde, ¿no? Como corresponde a cualquier persona. Como debe ser, es que... Lo lamentable es esa doble moral, ¿no? Ese doble rasero y esa... Pero mira, ya está bien que tengan todas esas gollerías, todos esos beneficios, pero un poquito, pues, de sangre en la cara, ¿no? Sí. Son unos sinvergüenzas. Lo que han hecho durante estas semanas, y por eso te mencionaba mis artículos, yo siempre estaba hablando que todo esto era simple pretexto, ¿no? Todo era pretexto. Lo de la Asamblea Constituyente, mira, un tema tan sensible en el que estoy convencido que necesitamos una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. No solamente son ignorantes en que no entienden ni siquiera qué cosa quieren cambiar de la Constitución, a eso también hay que ponerlo ahí con sus puntos, porque ellos son parlamentarios, se les paga, y se les paga hasta buenos asesores para que los ilustren, ¿no? Pero acá hay otro tema mayor, no les importa la Asamblea Constituyente, eso tiene que entender todo el pueblo de Tacna, tiene que entender todo el pueblo peruano. Estos solamente utilizaban el pretexto de la Asamblea Constituyente porque sabían que era un parche, era una cuña ahí en el momento del debate para que no se dé el adelanto de elecciones. En palabras sencillas, estos no quieren irse, estos ganapanes no quieren irse, se aferran al cargo. Entonces vieron, yo meto a Asamblea Constituyente y yo lo que voy a hacer con eso es trabar el debate y no va a haber adelanto electoral. Ahora, vayamos a pero eso. Déjame terminar la idea, porque es muy importante. Eso decía la izquierda. Ahora aparece el fujimorismo también como los adalides de la justicia,
porque el fujimorismo ya lo he visto a Nano Guerra, inclusive a la propia Keiko, nosotros queremos irnos, nosotros hemos planteado, es falso, que por supuesto ha sido una jugada maestra, sí, y que han caído redonditos la mayoría, tanto de derecha, pero sobre todo de izquierda en la trampa del fujimorismo, totalmente de acuerdo, pero se les cae su careta, ¿sabes por qué? Que Nano Guerra no planteó lo que el día de hoy sale en medios, sale en el Congreso, en el mes de diciembre, cuando había ya el paro. Si planteaba en el mes de diciembre lo que está diciendo el día de hoy, era otro cantar, pues. Fue él el que estuvo bloqueando. Recuerda bien cómo han estado postergando que fiestas de Año Nuevo, vamos a ampliar la legislatura. Si solo era un día abordar el tema así en concreto, blanco o negro. Desde que Nano Guerra sacó a reabrir la elección 2024 para cambiar la 2023, empezó el peloteo de las 3 semanas que acabamos de cerrar. Sin que se llegara a acuerdo. Ese es otro pretexto, Fernando. Fue otro pretexto para entrampar. Así como lo que hizo Montoya el día viernes. Ya, que dijo reconsideración. Con el presidente José Williams del Parlamento. O sea, él pidió una reconsideración tramposa para que obstaculice la posibilidad todavía de que se pueda ampliar la legislatura. Pero ¿qué hizo José Williams? Levantó la sesión. Exacto. Siendo consciente de que al levantar la sesión terminaba la legislatura. ¿Para qué? Para tener el instrumento legal del reglamento para decir después, señores, terminó la legislatura, hemos querido, ¿no? Pero ya terminó la legislatura. Y el tema más grave, ¿sabes cuál es, Fernando? El proyecto fue archivado. Y cuando un proyecto de ley es archivado, para que se vuelva a abordar, se tiene que esperar una legislatura. Ya. Entonces es falso, pues. Tendría que cambiar el reglamento para que se pueda modificar, y cambiar el reglamento es como cambiar, inclusive como hacer un cambio de una reforma constitucional, porque el reglamento tiene carácter de ley. Entonces, ¿cuándo se va a abordar el tema? En la segunda quincena de agosto. No se puede abordar ahora. ¿No se puede abordar en esta que viene? No se puede, porque ni uno nuevo. Tendrían que cambiarlo en la estructura, ¿no? Tal vez ahí, si es que hay voluntad lo podrían hacer, pero legalmente el proyecto de ley de reforma constitucional de adelanto de elecciones ya fue. Y el reglamento dice claramente, cuando se quiere volver a abordar un tema que ya fue archivado, tienes que esperar una legislatura, que pase una legislatura, para que en la subsiguiente... Esa de acá hasta agosto. Pero ahí en agosto se necesita doble votación. Tendrías que votar en agosto y tendrías que votar en marzo. En la segunda quincena de marzo. Si adelantas a enero, va en marzo. Entonces ahí ya sale el adelanto, ¿sería para cuándo? Para 2025. ¿Pero para qué 2025? 25 sí ya se va. Claro, ahora, pero esta legislatura hermenéuticamente puede ser ampliada por la Junta de Portavoces, Ya no. Tenían la oportunidad el día viernes. Ya. Por eso, o sea, entonces, ¿por qué no el jueves no lo trataron? Cerrado, le metieron llave a todos los proyectos que había para adelanto de elecciones, están de ganadores ahora. Ahí vamos con un punto, ¿ya? Que están de ganadores. Solo un detallito nomás para que se den cuenta de la perversidad. ¿Por qué lo abordaron en el último momento del viernes? ¿Por qué no lo abordaron el jueves, la ampliación de la legislatura? Tocamos Castillo, ahí está la trampa, tocamos Castillo, todo. Y al final, cuando la gente viernes están yendo en Lima a la playa, en provincia ya están celebrando carnavales, ya cerramos la legislatura, el lunes se van a dar cuenta recién. ¿No? Pero, a ver, ¿eso ha pasado? ¿No? La gente sigue los carnavales. Esa es la trampa, pues, porque si hay buena voluntad lo haces jueves, porque hay un escenario de que pueda pasar este tipo de entrampamientos. Ahora, entonces, si lo haces jueves, todavía tienes viernes. Yo hago un nuevo proyecto, lo presento diferente, le busco alguna situación, lo meto ahora en marzo, si es que hay presión social, lo meto en marzo, lo apruebo en marzo, abril, mayo, junio, julio. La siguiente legislatura es agosto, que lo debatan con buenos vientos en agosto, si la situación del país está convulsionada y está movida. Agosto, 9 meses para elecciones. Nos vamos hasta mayo del 2024. Claro. Con buenos vientos. Sí, por supuesto, pero es un escenario, por ejemplo, que parece optimista, ¿no? Y que al final, uno entendería que ya hay siquiera la voluntad. Pero nuevamente, Fernando, con mucha honestidad, no existe esa voluntad.
¿qué van a dejar pues el boato? ¿Qué No, van a no, dejar lo está estas gollerías? mostrando. ¿Qué van a dejar? Entonces, Ahora, este Congreso no va a actuar si no es por presión. claro, Y la presión tiene que ejercerlo la ciudadanía. claro. Porque Yo ya ahí, está descalificado con 8%. Ahora te imaginas a cuánto va a caer su descalificación después de esta treta que le estamos desenmascarando. claro, yo ahí voy un poquito al tema de la hermenéutica, el trabajo, los tiempos, los plazos. Mínimo mayo del 2024, hasta ahí nos vamos, si es que queremos y hay la voluntad y la gente, la única forma va a ser con movilización social, de que pueda suceder esto, pero estos parlamentarios se quedan por lo menos hasta esa fecha en el 24. Ahora, el comportamiento de los parlamentarios, eso es políticamente quizás la gente no lo siga porque está indignada, está molesta, pero ojo, 3 meses nos han tenido al peloteo con este tema. Los parlamentarios, y noto que los medios de comunicación de Lima están poniendo sobre la mesa y también están indignados porque hay una opinión de que hay que adelantar las elecciones. Creo que los medios han hecho la misma lectura. Sí le ponen la lupa al Congreso, no le están poniendo la lupa al gobierno, no miran nada de Dina Boluarte ni sus ministros. Ahora todos son maravillosos, como ha dicho López Aliaga, pero al Congreso sí le han puesto la puntería. ¿Y qué cantidad de gollerías que tienen los parlamentarios? Ahora van a cobrar escolaridad con hijos o sin hijos, ¿no? Y están en semana de representación, cuando nadie los quiere que vayan a sus provincias. A ver, sácame un carnaval de un parlamentario. Un carnaval, un parlamentario bailando en un carnaval. No, imposible. En este escenario, imposible. Están totalmente cuestionados. Es que son gente, discúlpame, son gente mediocre, que no les importa ni siquiera su futuro político. Pero eso es... Esta es mi gran oportunidad y acá la hacemos la grande, disculpando el lenguaje tal vez un poco populachero, ¿no? Bueno, ellos han llegado al Palacio Congresal y han dicho ya, ahora no nos importa nada, somos nosotros los reyes. Entonces, ahí viene el problema, pues, esta gente es tan indolente por su propia incapacidad, por su mediocridad, que no están viendo estos problemas mayores, ¿no? Porque hay un detalle, ¿no? Podemos tener muchas diferencias, todo lo que quieras, pero tú vives en esa población, tú vas a regresar a tu tierra. ¿Con qué cara le vas a mirar a tu gente? A ver. Es así de simple. No, es que ellos sienten que la cosa continúa. Yo voy a estar mis 5 años, 4 años o 3 años, mi grupo político va a seguir. Oye, pero yo veo que los ex parlamentarios ahora son asesores. Ahora están acá, siguen ahí atrás de bambalinas y ahora pueden ellos postular, yo puedo ser asesor de ellos. O sea, ya se meten a una vorágine vuelta de lo que es la mamadera del Congreso de la República, de la política. Probablemente, pero recuerda bien que hay mucho mediocre, así que ni para asesor van a servir, a no ser que sea para tal vez algunos serán favorecidos, ¿no? Porque siempre en política no importa la capacidad, la competencia, lo que importa es el buen tarjetazo que tengas ahí, claro, para que puedas eso estoy seguro, pero la mayoría, y eso ha pasado, recuerda bien, si no los inefables congresistas que hemos tenido, porque esto no es nuevo en el Parlamento, otorongo no come otorongo, ¿no? Y recordando a varios de esos otorongos, desde el come pollo, lavapiés y tantos que habían, y ahora estos congresistas, sus posibilidades son mínimas, ¿no? De que puedan tener algún espacio. Pero son dueños, de franquicias y se colocan primeros en las listas. Ajá, esa es otra cosa. Pero ahí entremos al tema de fondo, ¿no? Esos son los partidos políticos que son franquicias, que se ofrecen al mejor postor. Por eso vas a tener siempre a la familia Fujimori, vas a tener a la familia Ocuña, vas a tener a Luna Galvez, vas a tener a esa gente con ese poder absoluto, ¿no? De que son dueños de la franquicia. Y por eso, si te pones a pensar, Fernando, yo estaba analizando un poco más sociológicamente el tema, ¿por qué en realidad la gente está pidiendo asamblea constituyente? Porque hay una cuestión objetiva, tú conversas y muchos de los manifestantes no tienen mayor información de la Constitución, y llegan al extremo de los medios de extrema derecha de ridiculizar a muchos de nuestros hermanos que se manifiestan y no tienen información, pero ojo, ellos se manifiestan, ¿por qué? Por una asamblea constituyente. Porque hay un problema de fondo que se llama crisis de representación. ¿Qué significa esto, Fernando?
que los partidos políticos no los representan. Entonces ahí viene la perversidad de gente como Bermejo, como Cerrón, Bellido, toda esta gente, toda esta lacra que ha hecho mucho daño. Ellos venden la idea de una asamblea constituyente como una genuina representación de los pueblos, porque ahí dicen que las comunidades campesinas, las asociaciones, las organizaciones vivas van a tener representación, si no hay. Y en realidad esto debería ser la democracia, ¿no? Pero ahí es donde entra el cuestionamiento, porque como hay una crisis de representación político, porque los partidos políticos están descalificados, hay una aspiración, pues, de que la gente, estos no me representan nada, quisiera que nos representen verdaderos espacios, pero ahí también caemos nuevamente en la trampa, porque te recordarás el gobierno de Pedro Castillo, que convocaba, entre comillas, a las organizaciones sociales, a las organizaciones vivas, a los verdaderos representantes, pero inmediatamente si convocaba a los ronderos a una asociación, salían otras 5 asociaciones a descalificar. Exacto. Porque ahí también hay un serio problema de representación. Pero a lo que voy es que estamos viviendo justamente, esa es la crisis de representación que se está generando en el país, y eso genera este vacío y este problema de poder, ¿no? Cuando haces la encuesta, la gente te dice cualquiera menos estos, por otro político, y te sale Castillo, que encabeza una lista que nadie lo conocía, ¿no? Y termina subiendo, cuando la gente ve Keikos, ve las mismas repeticiones en la boleta electoral, y hoy peor, te vuelven a decir cualquiera menos estos. Pero por ahí sale un grupo político de estos y te busca uno nuevo para ponerlo ahí de cabeza y que los arrastre al Congreso de la República. Los lleven por arrastre. Los niños, Mari Carmen Alba y todos estos, ¿qué son? El arrastre de Johnny Lescano, ¿no? Al igual que la bancada fujimorista y la bancada de Perú Libre, son arrastres. Acá nadie conocía a Betsy Chávez, a Limache, nadie sabía quiénes eran y terminan con una curul porque sube como la espuma el candidato. Igual nos pasó anteriormente con Humala y con otros, con Toledo, que arrastran y llevan gente hacia el Parlamento. Ya incluso habría que pensar que la elección presidencial no debería estar enlazada a la congresal. Eso sería muy bueno, pero también recuerda que hay otros partidos políticos que hacen una estrategia muy simple. Van a cada región y buscan a los que tienen trascendencia y trayectoria política porque han participado. Me lo hizo el Fujimorismo, por el Progreso, pero lo hizo el Fujimorismo cuando tuvo 70 y tantos. Somos Perú. Lo hizo el Fujimorismo cuando tenía 70 y tantos y Alianza para el Progreso. Que mapea el país. Otra estrategia, ¿no? Esa es también la no otra les importa la línea, ahora, ¿no? No les importa la línea, la doctrina del partido, sino el arrastre que tenga el candidato al Congreso. Que tenga en ese liderazgo, que tenga en esa región, ¿no? No, y además que tenga plata. Pero es que ese es el tema. Lo que hacen es, meten plata. O sea, buscan a los que tienen peso político en las regiones. Claro, por eso y negocian meten en el plata Parlamento. Más bien. Pero por eso se ponen a negociar en el Parlamento. Muchos de ellos son más empresarios que políticos. Porque exactamente. Si fuéramos políticos, a eso quiero llegar. Renovación, no me voy hasta el 2026. La izquierda, nos vamos con Constitución. Oye, en política conversas y hablas con el fraccionamiento del Congreso y la lógica te decía que era o 2023 o 2024 en el debate conseguir ese punto para el adelanto de elecciones. Nada. Yo creo que los únicos que se mantuvieron sólidos en su posición fueron los de Renovación, y la izquierda boicoteó, se aconchabó con el fujimorismo y otras fuerzas políticas que decían, sí, adelanto, pero sabía muy bien que no iba a haber adelanto. Incluso hay un momento, la semana antepasada, si no me equivoco, cuando estaban las firmas y el bloque magisterial retira su firma para que no entre a debate. O sea, ¿a dónde vamos? Ahí están los seduceos, los fariseos que se rasgan las vestiduras y hablan de luchar por el pueblo, que el pueblo duermen y sueñan con el pueblo, pero a la hora de la verdad el pueblo les importa un comino porque están muy felices con su menú y sus iPads, ¿no? Como tú bien lo has graficado. Exacto, y ese es nuestro panorama lamentable que vamos a tener, salvo que y el Perú, que es un país que vive en permanente crisis, va a tener otra, y otra vez va a haber calle, y otra vez va a haber movilización. No, pero
ese es el tema de fondo, Fernando. Vayamos a ese tema de fondo, porque es muy importante que se entienda que hay un fenómeno social. Yo me he dado el trabajito, Fernando, de estar conversando con muchos hombres de izquierda de antaño para que me puedan contar cuál fue su lectura de otra ola que se vino, de otro fenómeno social que se dio en los 60 y los 70. Me refiero a la ola de la reforma agraria, que inteligentemente Belaúnde aprobó la ley de reforma agraria y después Velasco en la dictadura implementó la reforma agraria. ¿Y por qué esto es importante? Porque fue algo parecido. Fueron las comunidades campesinas y con legítimo derecho. ¿Te imaginas? En la década de los 70, recién después de más de 150 años de la independencia, el hombre del Ande tiene derecho sobre la tierra. Antes no tenía el derecho sobre la tierra, imagínate. Es un impacto social determinante y por eso fue la movilización social. Ahora, pequeño paréntesis, alguien puede cuestionar la reforma agraria en el plano económico porque ahí hubieron errores en el manejo y definitivamente económicamente fue un fracaso, pero socialmente la reforma agraria fue contundente porque se reafirmaron derechos legítimos que le corresponde a la ciudadanía para que se reconozca como tal justamente a las poblaciones rurales, a los hombres del Ande. Entonces mi lectura es que lo que está sucediendo el día de hoy es una ola parecida. ¿Cuál es inclusive la variable que nos hace entender la magnitud de esto? Imagínate nomás si en el 80, si no se daba en el 60 y el 70 la reforma agraria, y el 80 venía Sendero y hubiera tenido de plataforma la reforma agraria. Me lo han confirmado, por eso he hablado con gente de izquierda, de antaño, y gente que conoce muy bien, que Sendero ganaba, y que hubiéramos tenido, ¿te imaginas la desgracia de si Sendero Luminoso ganaba en los 80, teniendo justamente el soporte social de la reforma agraria? Bueno, ahora se dio antes, ellos llegaron después, el momento histórico fue posterior y eso fue bueno para nuestro país. Es algo que la derecha lo va a negar siempre porque no le va a ver esa virtud a Velasco ni a las Fuerzas Armadas que en ese momento llevaron adelante la reforma agraria, sin mucho éxito hay que decirlo, pero que descomprimió esa sociedad llena de latifundismo y gamonales. Exactamente, entonces haciendo esa lectura, Fernando, lo que percibo es que el día de hoy estamos viviendo otra ola, 50 años después de la reforma agraria, y esta ola es de la reivindicación, de la ciudadanía, pues, que debe tener cada hombre de los 30 millones de peruanos. Porque lo dijo hace poco en el propio Palacio de Gobierno un obispo que vino, el nuncio apostólico, Rocco creo que se apellida, y él dijo bien claro y habló del crimen silencioso. El crimen silencioso es cuando una sociedad no se da cuenta que un sector importante de su población no está accediendo a los mismos derechos que tiene la mayoría. Eso engendra un odio, engendra la posibilidad de un conflicto social, porque evidentemente está siendo excluido. Entonces, yo creo que es lo que te decía al principio, ¿no? Tenemos que interpelarnos como sociedad y darnos cuenta que hay un fenómeno social potente, porque no ha sido gratuito. Es un error pensar que es infiltración solamente, o sea, todo esto se ha dado por minería ilegal, por narcotráfico, las balas Dundún, Evo Morales y tantos argumentos. Es un error terrible. Es un error terrible. Por supuesto que ha habido infiltración, Fernando, también eso no vamos a negar, ¿eh? En toda movilización hay infiltración y de hecho que se han querido subir al coche hasta Movadef. Pero ojo, esto es un fenómeno social mayor porque las poblaciones rurales se han organizado y ha habido la solidaridad, la minca, porque nosotros conocemos muy bien en el quechua, inclusive el AINI, hoy por ti, mañana por mí, la minca, el trabajo colectivo ha permitido de que se movilicen hasta Lima. Que no ha habido el respaldo en Lima, ese es otro cantar, pero hay que entender que ha habido una movilización social impresionante de población rural que está reclamando la presencia del Estado, que durante años inclusive no tienen acceso a justicia porque cuando tienen un problema tienen que ir a la capital de provincia, a la capital, a la ciudad, para buscar un abogado que cuesta plata, para buscar justicia, cuestiones elementales que deberían tener acceso las poblaciones rurales. Ya, no nos damos cuenta de eso. Ahí permíteme algo, Richard, porque algunos oyentes me escriben por acá y me dicen, el señor Arce es asesor de Dina Boluarte, va a Palacio de Gobierno, asesora, me preguntan hasta si cobra por asesoramiento, sigue asesorando
Está bien que utilice el término asesor, te pregunto, ¿por qué? Porque esa visión que me estás dando, yo no la siento desde el gobierno, es decir, no siento que ni Dina Boluarte, ni Otárola, ni nadie tenga la visión de lo que está pasando al interior del país. Cuando Dina Boluarte nos dice, no los entiendo, explíqueme qué quieren a nivel nacional. Oye, ¿cómo no vas a entender lo que está pasando en Puno, en Cusco, en Apurímac, en Arequipa, en la región sur del país? No nos escuchan, no nos atienden. Sí, tenemos una clase política corrupta también en nuestros gobiernos regionales y municipales, pero el Estado no tiene presencia acá, no nos soluciona nuestros problemas. Es nuestra estructura, incluso como sociedad, es diferente a la de la capital de la República. ¿Qué papel ha jugado ahí Richard Arce? Y si es que Boluarte lo escucha o no lo escucha cuando es convocado a Palacio. Te agradezco la pregunta, Fernando, porque la primera precisión, no soy asesor de nada. Yo asistí ante una gentil invitación, digo gentil, de parte de la presidenta, porque siendo presidenta nos convocó para que pueda exponer lo que te estoy exponiendo en este momento, en los mismos términos. Lamentablemente yo soy político, y así como genero pasiones, también genero adversarios, y lo que han pretendido es descalificar durante todas estas semanas, inclusive acusándome de la responsabilidad de todos los problemas que ha acontecido en las decisiones que ha tomado el gobierno. Creo que es una responsabilidad como ciudadano, Fernando, si hay un problema como la que estamos viendo, como lo que hemos vivido, si hay la posibilidad de hablar directamente, como lo hago contigo, ante una gentil invitación, vuelvo a repetir, de ir y expresar lo que uno piensa y lo que uno cree. Ahora, eso es una opinión, es una apreciación. Que lo tomen en cuenta o no lo tomen en cuenta, esto está estrictamente en el campo del poder que ellos ostentan. Y evidentemente se nota que ellos tienen otra línea, tienen otra posición. Lo hemos hecho con la mejor intención. La última vez era expresarle que el Congreso, y te lo dije al principio de la entrevista, ¿no? Se lo dije directamente, que el Congreso no quería el adelanto de elecciones, que iban a hacer todo lo posible para no hacer el adelanto de elecciones, y que lectura, y por eso fui con un constitucionalista que conoce mucho, como Luciano López, para que le pueda explicar legal, ¿no? Conozco, entiendo muy bien cómo funciona, pero es mejor que los especialistas puedan explicar. El Ejecutivo tiene mecanismos constitucionales que le permiten hacer ejercicio de presión al Congreso de la República y puede participar activamente. Inclusive plantea abiertamente la posibilidad de condicionar la renuncia con el tema del adelanto de elecciones, porque de eso sí se mueren, porque ¿Se nos fue el audio, Richard? ¿Se nos fue el audio? A ver si me copias. Hola, hola, Richard. No. Estoy con un problema. Ahora sí, ahora a ver. ¿Me copias? Ahora sí. Estábamos. ¿En qué parte me quedé para repetir, por favor? En el tema te había preguntado por el tema de Dina Boluarte, te había preguntado por el tema de si eras asesor y nos estabas dando una explicación que habías sido invitado y habías llevado incluso a Luciano López para hacerle una explicación a Dina Boluarte. Sí, fuimos como ciudadanos, que quede eso bien claro, porque los detractores pretenden... No como una asesoría, digamos. Como cualquier ciudadano, no soy funcionario público, no percibo ningún ingreso. Soy sincero que nos ofrecieron asumir responsabilidades, agradecimos el gesto, pero no hemos asumido, no he ido a pedir ningún beneficio. Mira, cada ladrón juzga de acuerdo a su condición, ¿no? Ellos fueron a buscar a Pedro Castillo, o Castillo los buscó, no sé cuál fue el rollo, pero fue una prebenda, ¿no? Porque fue a cambio de ministerios, de fajines y tantos cargos que se han metido. No entienden que hay gente que en política sí podemos hacer... Ya, pero la percepción que te dejó... Ya, es que entremos a ese tema de fondo. Una solución desde el lado del Ejecutivo, se maneja con esa posición de mano dura a la movilización en el interior del país y a controlar y disminuir la movilización en la capital. Hay una lectura evidente, ¿no? O sea, nosotros planteamos abiertamente una posición y ellos han optado por otra. Es su decisión política.
y es evidente ahí el rol que tienen desde el gabinete de Consejo de Ministros, ¿no? Donde evidentemente tiene otro tipo de posición y otra lectura de lo que está aconteciendo. La responsabilidad la tendrán que asumir en el futuro, ¿no? Yo siento que es importante que le den un giro, que estén más atentos a escuchar a la población, más que estar escuchando a los partidos políticos, ¿no? Que, te vuelvo a repetir, hay una crisis de partido político, a mí me parece contraproducente. Es saludable en un escenario distinto que se siente la presidenta con los líderes de los partidos políticos, eso sería para aplaudir, pero en este momento, en esta coyuntura, es contraproducente desde mi punto de vista. Más bien deberían estar buscando puentes con las organizaciones sociales, con los propios gobernadores regionales. Habrás leído el último comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también de la Asociación de Universidades Públicas del Perú, que han emitido en conjunto, ¿no? Una serie de posiciones, ¿no? Y veo que ha sido en la misma lógica, ¿no? Nosotros también hemos planteado algo muy parecido a lo que ellos se han expresado. Y vuelve a suceder, ¿no? Ellos se han reunido también con la presidenta y han planteado esa posición. Nosotros también hemos planteado una posición muy similar. Ahora, que lo tomen en cuenta, ese es otro cantar, ¿no? Y se ha visto que no, o sea, lo que ha propuesto la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales está en otra línea a lo que está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Claro, tiene una lectura más acorde a la situación, pero además son fresquitos, acaban de ingresar, o sea, tiene una lectura y una evaluación de sus propias regiones de lo que está pasando. Hasta el propio Acuña, no, pero que es gobernador, hasta el propio Acuña está pidiendo adelante elecciones, entre comillas, ¿no? Pero sabe lo que está pensando la gente en ese momento. Pero mira, ahí hay una cuestión muy objetiva, ¿no? Como tú lo has dicho, acaban de entrar, están viviendo el romance que normalmente viven unas autoridades, yo sé que es complejo, pero también deben ser conscientes los gobernadores regionales y los alcaldes que esto termina muy pronto, el romance con la población, y que en muy pocas semanas todo este cúmulo de frustración, de cólera de la población puede trasladarse a cuestionar justamente a los alcaldes, a los gobernadores regionales. Entonces, si lo ven con estrategia, también es práctico, tanto para el Ejecutivo como para los gobiernos subnacionales, dialogar y buscar mecanismos de atención al gobierno. Ese es el otro tema, Fernando, que es muy importante también aclarar, ¿eh? Ojo, en este momento, en esta circunstancia donde estamos cuestiono yo abiertamente y busco justicia por las víctimas que se han dado, absolutamente de todas, que se investigue y que se determine las responsabilidades penales y políticas, y también del policía muerto que fue quemado vivo, ¿no? O sea, los derechos humanos es absolutamente para todos, eso no está en cuestión, ¿no? Pero ahí que vengan a tratar de descalificar porque uno pretende justamente generar alguna iniciativa, si tenemos el espacio para poder manifestar, me parece saludable, al contrario, yo voy a estar siempre dispuesto a servir a nuestro país desde donde estemos, porque mis convicciones políticas no es porque esté buscando un carguito, un puestito. En lo personal considero que es muy importante que los políticos, por ejemplo, el día de hoy, en estas semanas que pasó, debieron haberse manifestado. ¿Dónde estuvieron los candidatos a la presidencia de las últimas elecciones? ¿Dónde estuvieron los líderes políticos? La mayoría brilló por su ausencia. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un momento crítico donde cualquier opinión era muy sensible y te iba a caer, la analogía es mala, ¿no? Pero te iba a caer piedras de todo lado, porque el solo hecho de marcar posición ya te generaba en un ambiente polarizado el cuestionamiento. Yo no tuve miedo a eso, Fernando, porque primero está nuestro país. Y algo muy importante... A esa altura, ¿todavía sigues en esa posición o ya, si es que invita a Boluarte o Tarola a Richard Arce, va a conversar? Yo siempre voy a estar dispuesto para conversar, pero como ahí es de público conocimiento, las visitas que hice a Palacio fueron registradas a una hora de ingreso, una hora de salida. Yo no fui a Zarratea. Y hay otro detalle, para ingresar a Palacio hay todo un protocolo de seguridad. Te vas a pasar, por ejemplo, decía, ¿qué habló Richard Arce? 4 horas. De esas 4 horas, 2 horas te pasas en ingresar a Palacio, porque tienes que pasar la seguridad como corresponde, ¿no? Y de ahí tienes que esperar. No, lo entiendo, pero o sea, agenda, si el ¿no? gobierno Entonces, no capta, no entiende, ¿qué vale conversar con ese gobierno?
Ah, no, por supuesto, ¿no? Pero nosotros ya lo hemos planteado. A lo que voy es que evidentemente siempre hay que estar predispuesto a generar espacios de diálogo y que tal vez lo que estamos expresando y lo que te estaba explicando de este análisis social sería interesante que lo entiendan, ¿no? Parte de eso lo expuse desde el primer momento, porque recuerda bien la lectura inicial que tenía el gobierno, ¿no? Creían que eran unos vándalos, No, pero si siguen todavía con el creo discurso. que siguen creyendo. Por eso, Vos te lamentablemente. pregunto, o sea, si no captan, si no escuchan, si no... Porque además, esa es la parte del entendimiento del conflicto social. El tema es lo otro, la salida. El gobierno propuso adelanto elecciones, dijo 2024, ¿no? Luego 2023, la cosa es que adelante. Pero también parece que jugó en pared con el Congreso los últimos días para no presionar de que pongan en agenda el debate, o sea, un mensaje a la nación, un discurso claro de adelanto. Podría haber puesto contra las cuerdas al Congreso de la República y no lo hizo, se quedó muy cómoda Dina Boluarte en ese vaivén de mesida que nos dieron en el Congreso. Y por eso fue la motivación de haberle sugerido en ese momento que se plantee, por ejemplo, una propuesta muy concreta, ¿no? Para que se pueda hacer el adelanto de elecciones con un rol mucho más activo desde el Ejecutivo. Ahora bien, es evidente que han tomado otra decisión. Entonces, ya es su responsabilidad, porque este problema arrastra. Ahora el problema que se ha generado es que el Ejecutivo y el Congreso van a ser arrastrados justamente por este tipo de cuestionamiento y que lamentablemente el escenario futuro no es promisorio, al contrario, a mí me genera mucha preocupación porque el problema no se ha solucionado, Fernando. Entonces, en ese escenario, evidentemente, los que van a cargarse toda la responsabilidad es el Ejecutivo, se les ha dicho, asumirán sus responsabilidades. No, eso es un hecho lo que va a suceder ahí. El próximo Congreso, pasan los 5 años, le va a pasar a Merino, le va a pasar a Boluarte. O sea, si Merino está en esta situación por 2, lo ha protegido Cabero y el Congreso, en su momento van a cumplirse los 5 años de protección y va a tener que pasar a ser investigado. Y si acá lo paran, una corte internacional le va a ordenar al Estado peruano que haga los procesos. Igual va a pasar con Dina Boluarte. Puede tardar, alargarse, pero se van a dar las cosas. Es un sistema internacional. Acá lo que ha habido son violaciones a derechos humanos, ha habido asesinatos muy graves que se han cometido en nuestro país y el tratamiento dado por el gobierno es de una respuesta lamentablemente violatoria de los derechos humanos que en su momento va a ser juzgada. El claro informe de Amnistía Internacional a mí me dejó claro lo que está pasando. No, y compartimos la misma indignación, ¿no? Porque es importante hacer una investigación, solo que hay un detalle muy importante, que se investigue todo. Las responsabilidades penales de todas las víctimas que se ha generado. Y ojo, hay víctimas de ambos lados, y además hay un contexto, porque hay gente que ha incitado a la violencia también. Entonces ahí hay también responsabilidades penales. Tú no puedes incentivar la apología a la violencia también. Tiene que ser sancionado, ¿no? Y es evidente lo que hemos vivido durante este tiempo. Por eso es que mi objetivo y mi motivación personal siempre ha sido invocar la paz social, ¿no? Más allá de las diferencias profundas. ¿Por qué? Porque esto no es una guerra, pues no estamos en una guerra de 2 países, ¿no? Para no decir esto no es Perú-Chile, porque siempre cuando nos hablamos de guerra al toque nos salta a la cabeza Perú-Chile, no. Los chilenos son nuestros hermanos, pero a lo que voy es todos, o sea, todas y todos somos peruanos. Entonces, cuando hay una confrontación entre peruanos, ¿cuál es tu racionalidad como político? ¿Qué es lo que tú buscas? Tratar de buscar un punto de encuentro para que no se llegue a ese clima de violencia, de confrontación. Creo que eso es el sentido común. Te hacía uno alguna vez la analogía, ¿no? Tú ves en la calle a 2 personas que se están insultando a punto de irse a los golpes. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a sacar tu canchita y te vas a sentar? ¿O te vas a acercar para decirles, oiga, un momento, no peleen? Eso es lo que te dice la racionalidad, pues. Ahora, tenemos un tema tanático, ¿no? Que el ser humano por su naturaleza es violento, ¿no? Y que eso tenemos que saber dominar, pues. Hemos sido, nuestra historia de la humanidad nos condena con la violencia. Entonces, por eso es importante que entre peruanos busquemos consensos, busquemos diálogo. Pero claro, esto molesta a la extrema derecha y también a la extrema izquierda, porque en ahí es donde te acusan de tibio, te acusan de que... Cosechan ahí, pues ya
Es claro que hace entendí. mucho tiempo vienen destruyendo todo para cosechar en los extremos, hace mucho tiempo. Acaban de tomar la SUNEDU, han tenido campañas demoledoras para quien propone algo coherente para el desarrollo o propuestas políticas del país, y simplemente lo destruyen. Y en eso también ha sido cómplice a los medios de comunicación. Por supuesto, porque ese es el objetivo, ¿no? Las voces sensatas, las voces ecuánimes, racionales, en este escenario es altamente cuestionado, ¿no? Por esa parte, en lo personal, he tratado de contribuir a buscar alguna salida, ¿no? Lamentablemente no tenemos el poder, ¿no? Si tendríamos el poder sería otro cantar, porque ahí sí tú tomas decisiones. A este nivel podemos debatir en un medio periodístico, podemos discutirlo tal vez en algún foro, o en el caso que tuve la posibilidad de decirlo de frente a la propia presidenta, a mi punto de vista, ¿no? Cuando fui gentilmente invitado. Ya pues, el asunto es que tratemos de aportar desde nuestras esquinas, Fernando, porque ese es el otro tema también. Es nuestro país, hemos regalado el terreno a gente irresponsable, a gente mediocre, inclusive a gente lumpen, para que ellos tomen decisiones. Y es la consecuencia del día de hoy que estamos pasando. Es momento que la ciudadanía también tenga un rol mucho más activo frente a los problemas que vive el país, porque caso contrario, vamos a volver a caer en este juego perverso de la confrontación y la violencia, ¿no? Que no lleva a nada. O sea, nuestro país lo podemos tirar al precipicio. Ejemplos hay en Latinoamérica, solo para graficar Venezuela, ¿no? O sea, lo que está viviendo Venezuela es muy doloroso, ¿no? Más allá de todos los cuestionamientos, o sea, es una realidad, que hay 5 millones, 7 millones de venezolanos en un éxodo interminable, ¿no? Que lamentablemente ha llevado a la clase política, ¿no? Y que las consecuencias son terribles, ¿no? Gracias, Richard. Richard, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo desde Tacna. Un gran abrazo, Fernando, siempre exhortando la paz social. Sé que es carnaval, la gente está celebrando. Es muy importante también no perder nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero es muy importante tratar de entendernos. Todas y todos somos peruanos. Busquemos la paz, creo que es el mensaje más importante. Gracias. Un gran abrazo. 9:26, Richard Arce nos acompañaba, ex parlamentario de la República, hablando de temas políticos de actualidad a esta hora de la mañana.